Qué complicado puede ser elegir qué dieta queremos hacer, ¿verdad? Hay tantas clases y tantas formas diferentes de poder hacerla que a veces resulta muy complicado poder elegir cuál es la más correcta. Pues si quieres despejar tu mente sobre todas las dudas que te genera la elección de una dieta, sigue viendo el vídeo porque te voy a explicar unos conceptos que te van a ayudar muchísimo. Yo soy María Jesús, soy tu nutricionista online y en mi canal vas a encontrar todas las respuestas que le harías a tu nutricionista. Así que suscríbete a mi canal y si no te quieres perder nada, activa las notificaciones. En primer lugar, vamos a definir lo que sería la palabra dieta, ya que normalmente no se utiliza de forma correcta. Normalmente la gente utiliza la palabra dieta para referirse a la alimentación que se suele hacer para perder peso, pero realmente no es así. O sea, el término dieta engloba el conjunto de alimentos que tú comes durante todo un día, independientemente de si con ese tipo de alimentación vas a ganar peso, perder peso, mantenerlo, etc. Dieta significa todos los alimentos que comes en un día, no necesariamente para perder peso. Según las calorías que nos aporta la dieta, la podemos clasificar en normocalórica, hipercalórica o hipocalórica. Normocalórica sería la dieta que nos aporta las calorías que necesitamos para mantener nuestro peso, ¿vale? Ni para subirlo ni para bajarlo. Cierto es que una dieta normocalórica suele ser bastante complicado de cuadrar con exactitud porque no es fácil saber a ciencia cierta cuántas calorías quemamos a lo largo del día. Entonces sí que puede haber una cierta variación, pero sería la que más se aproxima a mantener nuestro peso. La dieta hipercalórica es aquella que nos aporta más calorías de las que necesitamos durante el día. Por tanto, con ese tipo de dieta lo que vamos a hacer es ganar peso. No necesariamente incluye ganar masa muscular, sino ganar peso de forma general. Puede ser de masa muscular, pero también podríamos estar ganando grasa corporal. Por ejemplo, la hipercalórica prácticamente podría ser la que realiza mucha gente durante todos los días de su vida cuando no controla ni cuida lo que se come, pues esas personas tienden a hacer una dieta hipercalórica y por eso con el paso del tiempo acaban engordando. Y luego tenemos las dietas hipocalóricas, que esas sí nos aportan menos calorías de las que debemos ingerir para mantener nuestro peso y por tanto producen una pérdida de peso. No se recomienda hacer dietas inferiores a 1300 calorías y en caso de realizarlas siempre debe ser bajo supervisión de un nutricionista, un médico, etc. ¿Por qué? Porque son bastante peligrosas. Porque normalmente las de por debajo de 1300 calorías estás comiendo incluso menos calorías de las que necesita tu cuerpo básicamente si estuvieras todo el día tumbado en la cama sin moverte. Entonces, si haces dietas muy estrictas, puedes llegar a sentirte bastante mal. Para tener un buen resultado y conseguir los objetivos que estamos buscando, lo más importante es la diferencia calórica entre nuestro objetivo y lo que necesitamos, pues es lo que va a marcar nuestro resultado. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en la normocalórica no debería existir ninguna diferencia calórica, puesto que es para mantener el peso, por lo tanto, las calorías que ingerimos deben de ser exactamente iguales a las calorías que necesitamos. Pero como hemos comentado, es bastante difícil cuadrar esto, entonces puede existir una diferencia de unas 100, 150, 200 calorías al día y eso tampoco sería preocupante, sería bastante normocalórica. En las dietas hipercalóricas, que serían las que nos van a producir un aumento de peso, la diferencia existiría entre las que necesitamos diariamente y las que consumiríamos, que serían más de las que necesitamos para obtener ese aumento de peso. Se recomienda que al menos sea de 600 calorías la diferencia, es decir, que comamos 600 calorías más al día de las que necesitamos para obtener un aumento de peso. También es cierto que estas 600 calorías extras deben ser de alimentos saludables. Por tanto, no es fácil ni comer 600 calorías de alimento saludable ni engordar saludablemente. Muchas veces para realizar este incremento de 600 calorías se necesita recurrir a suplementos proteicos como son los batidos para poder incrementar ese valor calórico diario sin incrementar mucho la ingesta de alimentos, porque a veces es un poco complicado de hacer. Y en las dietas hipocalóricas, que son las que la mayoría de la gente busca realmente, pues obviamente debe haber un déficit, es decir, lo que comemos debe ser inferior a lo que necesitamos. Da igual el tipo de dieta que hagas, sea la cetogénica, la proteica, la equilibrada normal mediterránea, la que sea. Para perder peso, sí o sí, debe ser hipocalórica y debe existir un déficit calórico. Ese déficit calórico se recomienda que sea al menos de 500 calorías al día, pero sí que es cierto que a veces ese déficit no es ni de 200 ni de 300 calorías al día, porque como os he comentado, no es recomendable bajar de las 1300 calorías diarias.
Entonces, la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres, su consumo diario necesario es de unas 1500 calorías. Estoy hablando de mujeres que no realizan ningún tipo de actividad física, quizás andan un poquito, pero ya está, o personas que son muy mayores y tampoco hacen actividad física. Entonces, con una necesidad calórica de 1500 calorías, si tú consumes 1300 calorías al día, el déficit es de apenas 200 calorías y eso se traduce en una pérdida de peso muy bajita. Es por eso que muchas veces las dietas no funcionan como queremos, porque la diferencia, el déficit que realmente tenemos nosotros es tan pequeñito que en cuanto nos comamos 3 cucharadas extras de aceite de oliva o nos tomemos un cachito pan o unas galletas, ya hemos perdido todo el avance que hemos podido hacer. Por eso se recomienda mucho hacer actividad física para poder incrementar ese gasto calórico y que realmente la pérdida de peso sea más fácil. En función de la manera de actuar de las dietas, las podemos clasificar un poquito por cómo se debe hacer, qué alimentos debemos comer y cuándo se debe comer. Casi todas las dietas las podríamos clasificar en qué alimentos comer, nos dicen qué alimentos debemos comer y ya está, no se centran en cómo debemos comerla ni cuándo debemos comerla. Sí que hay dos tipos de dietas, tenemos la dieta disociada, que esa sí que se clasificaría en que nos dice cómo se debe comer, porque nos dice un poco la combinación de alimentos que debemos hacer, y luego tenemos la del ayuno intermitente, que esa nos dice cuándo debemos comer. El resto de dietas, todas se clasifican en qué alimentos debo comer, como puede ser, lo he dicho antes, la equilibrada, que sería la mediterránea de toda la vida, tenemos la cetogénica o la keto, tenemos la proteica o también la hiperproteica, también tenemos la macrobiótica, la alcalina, la dieta de puntos o por intercambios y muchas más. Y luego tenemos ya, como en un caso aparte, ahí en una clasificación especial, las dietas milagro, de las que también vamos a hablar porque telita. ¿Te ha pasado alguna vez que has hecho una dieta y no has obtenido los resultados esperados? ¿Estás haciendo la dieta al 100% pero sin embargo no obtienes resultados? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de información y si utilizas la frase saber qué dieta hacer me hará súper feliz, porque sabré que te gustan mis vídeos y que me ves hasta el final, y te animo a que compartas este vídeo con alguna persona que sepas que le puede ayudar. Las dietas milagro es algo que hoy en día pesa mucho en la sociedad, todo el mundo recurre a este tipo de dietas y la verdad es que no son nada recomendables. Además, no se puede pretender perder en una semana lo que nos ha costado ganar quizás medio año o un año. No tiene lógica. Pero hay mucha gente que se aprovecha de esta situación y engaña y estafa a las personas, diciéndoles que sí es posible esta pérdida de peso. Así que bueno, como ya has podido deducir, en el próximo vídeo vamos a hablar de las dietas milagro. Así que suscríbete al canal y recibirás la notificación cuando se publique el vídeo. Mientras tanto, te voy a dejar por aquí un vídeo que seguro que te va a gustar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.